el desarrollo dentro de la cavidad uterina, ¿no? Digo más de 2 porque puede ser 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Que últimamente ha venido esto aumentando, las cifras, los porcentajes que se dan, las estadísticas que se dan, se está viendo que cada vez lo vemos con mayor frecuencia y sobre todo en gente joven, ¿no? Por la técnica de esto de la técnica de la fertilización asistida, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir gradualmente en la medida que va avanzando todo esto, vamos viendo que esto va a ir en ascenso, ¿no? Esto hay una, su incidencia es más o menos, hay una proporción que guarda en estos embarazos, no hay una ley que se llama la ley de Heli, ¿no? Una ley, usted lo van a encontrar en internet, donde dice que la relación que un embarazo gemelar puede estar 1/80 embarazos, ¿no? Y así, el embarazo triple está más o menos de 80 al cuadrado, es decir, 1/6.400 embarazos. Los cuádruples son mucho más raros, pero se da una proporción de 80 al cubo, que es 1/512.000 partos. Es decir, pues entonces a medida que esto va avanzando, la cifra, entonces las posibilidades son más alejadas, pero con la inseminación in vitro, esto se vio que aumentó. Ahora hay técnicas que van seleccionando esto y la mujer se queda con uno o dos productos dentro de su cavidad, ¿no? El infartólogo lo que hace introduce pues 4, 5, 6 productos ahí y va viendo pues, su desarrollo y se queda con uno o dos probablemente, ¿no? De igual manera también hay que entender de que esto, ¿cómo se llama? Va a depender también de la raza, ¿no? La raza africana, por ejemplo, la raza morena, tiene una proporción más o menos de 57 a 60 sobre 1000 recién nacidos, ¿no? Es alto en comparación con Asia, por ejemplo, que tiene 3.5 sobre 1000, ¿no? De igual manera así sucede con Europa, ¿no? Que es menos y el Perú más o menos guarda una relación de 10 a 12 por 1000 embarazos, ¿no? 1000 nacimientos. Entonces, esto solamente para darle una introducción del riesgo que se tiene. Imagínense tener, si un producto puede traer muchas complicaciones, entonces evidentemente pues dos productos van a tener mucho más, tres van a tener más todavía, ¿no? Entonces, esto va a tener como repercusión para los compromisos materno y compromiso para el feto, ¿no? Si uno no toma las medidas, podemos tener complicaciones severas en estos embarazos, ¿no? Para definir mejor el embarazo múltiple y la presencia de más de un feto dentro de la cavidad, ¿no? Puede ser dos, tres, cuatro. Cuando decimos el embarazo gemelar, nos vamos a referir al producto, son dos productos dentro de la cavidad, simplemente embarazo gemelar, nada más así decimos, ¿no? No estamos hablando, en este caso, monocigótico, cigótico, yo no toco como ese tema, solamente como definición general, embarazo gemelar es la presencia de dos o más fetos en la. De igual manera, en un embarazo triple, su nombre mismo le dice, es la presencia de tres fetos dentro de la cavidad. El embarazo múltiple de alto orden, cuando se refiere a más de tres productos, ya estamos hablando 4, 5, 6, 7, y todas las anomalías que va a traer, pues eso se considera como un embarazo de altísimo riesgo, ¿no? Cuando se habla de embarazo monocorial, cuando ustedes escuchen esa palabra monocorial, nos vamos a referir a la placenta, el coro, ¿no? Mono significa uno, corial es una sola placenta, entonces puede ser un embarazo gemelar que comparte una sola placenta o un embarazo gemelar que cada uno independientemente tiene su propia placenta, eso se llamará de placenta bicorial, ¿no? Son placentas totalmente diferentes, son placentas que están separadas, no están unidas, o tal vez pegadas por una membrana, pero no comparten la misma función, la misma fisiología, ¿no? A diferencia que el monocoreal sí, están los dos fetos y cada uno con su cordón y parten de una sola placenta. Cuando tenemos el embarazo monoamniótico, la parte monoamniótico nos vamos a referir básicamente a lo que es la bolsa, ¿no? Entonces, si decimos monoamniótico, son dos fetos que comparten el mismo saco amniótico. Es decir, puede ver dos fetos o tres fetos que están envueltos en una sola bolsa. A diferencia que yo diga que es un embarazo biamniótico, es decir, cada producto tiene su propia bolsa, ¿no? Y ustedes van sacando su conclusión, oye, si están los dos en una sola bolsa, tienen mayor probabilidad de tener mayor complicaciones para el producto, ¿no? De igual manera, cuando ustedes tengan cada uno su propia bolsa, no van a tener ninguna complicación y cada uno tiene su propio compartimiento que independientemente del otro, que no va a tener ninguna alteración, ¿no?
Cuando hablemos de monocigótico, entonces ya estamos entrando un poco más a la clasificación. El monocigótico, doctores, es cuando se provienen de la fertilización de un espermatozoide con un óvulo, se produce la fertilización y esto se produce la bipartición, ¿no? Entonces, esos son lo que, entre comillas, son lo que se conoce como los embarazos gemelos, ¿no? Y los bicigóticos o disigóticos son aquellos que comparten dos óvulos con dos espermatozoides. Totalmente diferente la característica uno del otro, son lo que comúnmente se conoce en el argot popular, lo llama como mellizos, ¿no? Nosotros no vamos a manejar ese término de mellizos ni gemelos, porque como dentro de la medicina no lo conocemos eso, ¿no? Vamos a referir lo que son embarazos monocigóticos y disigóticos, ¿no? Entonces, pues, para recordarle, cuando hablemos de cigosidad, doctores, nos vamos a referir siempre a un monocigótico, bisigótico o tal vez un tricigótico, ¿no? Es decir, la cigosidad. Y cuando hablemos de la corionicidad, ya les manifesté que nos vamos a referir a la placenta. Puede ser un monocoriónico, puede ser un bicoriónico o puede ser un tricoriónico, o sea, un embarazo triple que cada feto tiene su propia placenta dentro, ¿no? Y cuando hablemos de amniosidad, entonces vamos a monoamniótico, biamniótico y por qué no decirle también que existen los triamnióticos, ¿no? Esto simplemente es un juego de palabras, esto no es nada de otro mundo, ¿no? Es un juego que vamos a manejarlo durante el desarrollo de la clase, ¿no? Pero para esto existen otros términos más, ¿no? Que también les voy a mencionar. Es decir, como lo voy a repetir, este es un juego de palabras donde, por ejemplo, digo, un embarazo gemelar bicoriónico. ¿Qué podrá decir? Entonces estoy diciendo que es un embarazo doble con bicoriónico, o sea, cada uno tiene su propia placenta. Cuando yo hable de un embarazo gemelar monocoriónico biamniótico, ¿qué cosa quiere decir eso? Que existen dos fetos que comparten una sola placenta y cada uno tiene su propia bolsa. Por eso se le dice monocoriónico biamniótico. Se van a dar cuenta que esto es solamente juego de palabras. Cuando digo un embarazo gemelar monocoriónico, monoamniótico, es decir, pues cada uno comparte suyo, perdón, tienen una sola placenta con una sola bolsa y están metidos, los dos fetos están metidos dentro de esa bolsa compartiendo la misma placenta, ¿no? Y cuando son embarazos trillizos, tricoriónicos, es decir, son tres fetos que tienen, cada uno tiene su propia placenta. Los embarazos trillizos, bicoriónicos y triamnióticos, ya un poco esto ya juega de un poco que sale un poco de la norma, ¿no? Oiga, yo digo, ¿cómo es un embarazo trillízicos, bicoriónicos, perdón, bicoriónicos, biamnióticos? Entonces puede decir que hay solamente dos placentas, ¿no? Que comparten esos tres y dos de ellos comparten una sola bolsa y uno independientemente, ¿no? Por eso se le conoce como bicoriónico biamniótico. Cuando decimos embarazo trillizos monocoriónico triamniótico, evidentemente le estoy diciendo pues que hay una sola placenta y cada feto adentro tiene su propia bolsa. Entonces, cuando ustedes escuchen embarazos trillizos monocoriónicos triamnióticos, entonces nos vamos a referir a esto que existe solamente una placenta con cada uno tiene su propia bolsa adentro. Cuando hablemos de embarazos trillizos monocoriónicos biamnióticos, es muy sencillo, ¿no? Es una sola placenta, pero adentro solamente existen dos bolsas. Uno de ellos va a tener dos fetos y uno será independiente, ¿no? Y cuando sean embarazos trillizos monocoriónicos monoamnióticos, ¿qué quiere decir eso, doctores? Que estos trillizos tienen adentro una sola placenta y comparten una sola bolsa. Entonces las complicaciones se van a ver con mayor frecuencia o mayor severidad en estos casos, ¿no? Los tres están envueltos en una sola bolsa, imagínense los movimientos que hacen. Hay una distocia pulmonar, rotura de la placenta que puede ocurrir un DPP, malformaciones que se pueden presentar, es decir, los tres van a compartir una sola bolsa. Y también hay otro término que es importante conocerlo, que es la gestación evanescente, ¿no? Eso es un término que entre comillas, es un término nuevo, vamos a decirlo, porque a partir de los años 90, el año 90, 95, pues en Lima solamente existían dos, tres lugares que se hacían las ecografías. Y a partir del 95 hacia adelante ya comienza el boom
de las ecografías. Tanto es así de que ustedes en cada esquina van a encontrar pues un lugar donde toman ecografía, ¿no? Y lo que es peor, no son personas indicadas, ¿no? Son personas que, aficionados, muchos de ellos que no son médicos y se dedican a tomar las ecografías. Y de ahí las consecuencias, las complicaciones que tenemos nosotros, ¿no? Eso es un mal diagnóstico que podemos dar si nos seguimos solamente por la ecografía, ¿no? Entonces, la gestación evanescente es cuando se descubre por ecografía que había una gestación doble. ¿Mm? Esa gestación doble, veíamos con una ecografía de 7 semanas, 8 semanas, y cuando la paciente volvía a un control, cuando tenga 16 semanas, 20 semanas, ya no encontramos el otro producto, ¿no? Solamente estaba el desarrollo de uno de ellos. ¿Qué pasó con el primero? ¿No? Da la impresión que se involuciona, se momifica, se petrifica ese producto, de tal manera que ya no aparece ya en la ecografía, ¿no? Son las famosas gestaciones evanescentes que a ustedes le van a preguntar de repente en el examen, ¿no? Y si se dan cuenta hasta ahora, es solamente un juego de palabras, todo eso es lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, pues los embarazos múltiples o los embarazos gemelares, como le dije, se clasifican de acuerdo a su cigosidad, coniosidad, amniosidad, como le decía. ¿Cuándo son disigóticos, doctores, no? Que es la mayoría, que es, entre comillas, es lo que ustedes conocen, han escuchado en la calle, son los embarazos mellizos. De todos estos embarazos gemelares, las 3/4 partes corresponden a este tipo de grupo, ¿no? Los disigóticos, ¿no? Se origina pues de una ovulación doble. Todos en este caso, doctores, son bicoriales biamnióticos. No olvidarse, porque esto les pregunta siempre en el examen. ¿Los embarazos disigóticos pueden ser monocoriales biamnióticos? Falso. Bueno, acá todos van a compartir. ¿Por qué? Porque cada uno se produce su fertilización independiente uno del otro. De repente uno más temprano, uno va después, etcétera, ya son lo que en un momento dado ustedes habrán escuchado, porque un feto tiene 40 semanas, el otro tiene 36, ¿no? ¿Por qué esa discordancia de edad gestacional, no? ¿Por qué ocurre, pues, a veces una gestación, perdón, un desarrollo ovular tardío, ¿no? Y si esta persona tiene relaciones sexuales, entonces en un ciclo y en el otro ciclo puede haber también una ovulación y entonces aparece otro tipo de edad gestacional. Y lo que es peor todavía, a veces puede tener relaciones con una persona y con otra persona y se hace el fenotipo, cariotipo y se encuentra que no corresponde a la misma pareja, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que conocer otro como médico, porque en un momento dado, del punto de vista legal, tenemos que tener criterio para poder definir, no llevarlo esto a la chacota, no llevarlo esto a la broma. Hay que ser científico y dar una explicación qué cosa ocurrió acá, ¿no? Entonces, para eso hay que saber nosotros qué cosas son disigóticos y monocigóticos. En los disigóticos, todos, doctores, no hay excepción, todos son bicoriales y biamnióticos. Pero en cambio, los monocigóticos, que viene a ser la 4/parte de todo el grupo de embarazos gemelares, estos se originan de la división de un solo huevo. Es decir, un esperma se junta con un óvulo, se fertiliza y ocurre la bipartición. Entonces, de ahí que ustedes van a conocer, pues, oye, ¿por qué este producto tiene una sola placenta? ¿Por qué tiene dos placentas? ¿Por qué tiene una bolsa? Etcétera. Entonces, para eso se va a definir en el momento que se parte ese huevo, ¿no? Entonces, cuando el producto se parte dentro de los primeros 3 días de haberse ocurrido la fertilización, todos van a ser bicoriales biamnióticos. Cuando su bipartición ocurre dentro de la primera semana, van a ser monocoriales biamnióticos. Y cuando estos embarazos gemelares monocigóticos ocurre hasta los 14 días, van a ser monocoriales monoamnióticos. Y cuando la partición o bipartición ocurre posterior a las 2 semanas, todos van a ser los embarazos monstruos, ¿no? Los embarazos siameses, ¿no? Son los que están pegados tórax a tórax, tórax abdominal, tórax cefálico, es decir, toman una posición viciosa, no toman una forma irregular, de acuerdo a su plegamiento y de acuerdo en qué momento está ocurriéndose la bipartición en forma tardía, ¿no? Y es por eso que tenemos que conocer eso, doctores, no vaya a ser que a veces cuando uno está operando, a veces, o cuando está teniendo un parto, a veces el anestesiólogo se mete, este es gemelo, o este es mellizo, a veces se mete su cuchara cuando está uno operando y la mamá está escuchando, ¿no? La ignorancia es atrevida, si uno no sabe, mejor no diga, porque puede traer problemas inclusive, ¿no? Entonces, repitiendo, los disigóticos, todos van a ser, doctores,
bicoriales biamnióticos. Si ustedes se han dado cuenta acá, entonces, ¿cuál sería la diferencia, doctores, entre el monocigótico cuando la bipartición ocurre dentro del tercer día? Ustedes ven que también son bicoriales biamnióticos. Entonces yo le pregunto, oiga, doctor, entonces, ¿en qué me diferencio uno del otro? Porque si el producto monocigótico se divide hasta el tercer día, son bicoriales biamnióticos, es decir, tienen cada uno su propia placenta y cada uno su propia bolsa. Si la bipartición ocurre hasta la semana, 7 días, tienen una sola placenta, pero tienen cada uno su propia bolsa. En cambio, cuando ocurre hasta los 15 días, 14 días, tienen una sola placenta o una sola bolsa metidos estos dos productos adentro. Entonces, ¿quién marca la diferencia acá? Tenemos que hacer el desarrollo de una buena historia clínica, porque los cigóticos generalmente obedecen a un rasgo hereditario, un rasgo familiar. Cuando hacemos la historia clínica, nos dicen a nosotros, sí, que fulano, sutano, mengano, la abuela, el abuelo han tenido embarazos gemelares, y de ahí que siguen pues una tradición, ¿no? Que probablemente la gente cree que porque el abuelo tiene, mi padre no tiene, y yo como soy el nieto voy a tenerlo, ¿no? Esa es una parte de la medicina folclórica que no tiene ningún asidero legal ni científico. El embarazo cigótico se puede heredar de una cadena directa también, ¿no? Entonces, no olvidarse eso, doctores, que eso y el sexo en estos disigóticos por lo general son de sexos totalmente opuestos. Mientras que en el monocigótico, como es la misma carga de ADN, la misma carga genética, ocurre la bipartición y en esa bipartición los dos gemelos van a ser totalmente idénticos. Van a ser hombres, van a ser mujeres o tienen la misma característica del pelo, del ojo, el tamaño, el color. Es decir, comparten la misma característica fenotípica y genotípica, a diferencia de los zigóticos, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos eso marcado, la diferencia, y no olvidarse, pues, ¿no? Porque a veces uno se confunde con esto, ¿no? Entonces, cuando se habla de una coriosidad y amniosidad, ustedes ven a ustedes ahí, ¿no? El primero decimos qué cosa, ¿no? El primero dice bicoriales biamnióticos. Cuando yo hablo de bicoriales biamnióticos, les dije a ustedes inicialmente que estos obedecen a una cigosidad, ¿cierto? Estos son embarazos bisigóticos. Entonces, si son bisigóticos, doctores, entre comillas, permíteme ese término, son mellizos, pues entonces dos óvulos y dos espermas. Pero también ustedes ven el siguiente punto, ahí dice bicoriales biamnióticos, pero eso ya corresponde a los embarazos monocigóticos. Entonces, cuando la bipartición ocurre hasta el tercer día, todos van a ser bicoriales biamnióticos. Y la diferencia está, como le digo, la carga genética que traen, el rasgo familiar que traen, la raza que traen también, porque es más frecuente raza morena, traen también esto, el momento de la bipartición y los caracteres del sexo de cada persona, ¿no? Y así, esto es como regla hemotécnica. El primer día, la primera bipartición ocurre el tercer día, segunda bipartición al 7 días, la segunda bipartición hasta el 14 día, no solamente para que ustedes puedan recordarlo, nada más, ¿no? Si ustedes recuerdan hasta el primer día, acuérdense un número que es el 22, bicoreal biamniótico, y así va descendiendo. Si es hasta la primera semana, monocoreal biamniótico, entonces me acuerdo el número 12, y me acordaré el número 11 si la partición ocurre hasta el día 14, ¿no? Y posterior a las 2 semanas tenemos los famosos siameses. Ven ustedes en la lámina que está hacia el lado derecho, en el estadio de mórula, cuando su estadio, bueno, la división ocurre entre el primer y tercer día, son biamnióticos, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que son los embarazos disigóticos. En cambio, los monocigóticos que ven ahí los siguientes, en el estadio de blastocisto, cuando ocurre hasta el cuarto día, perdón, hasta el séptimo día, tenemos los monocoriales biamnióticos. Cuando ocurren hasta las 14 semanas, tenemos monocoriales monoamnióticos, ¿no? Y pasados estas 2 semanas, ven ustedes ahí lo que es los famosos monstruos, los famosos siameses que se presentan en estos productos, ¿no? Ahora, viendo esto, nosotros también tenemos que ir conociendo poco a poco, entrando un poco más a su característica, bueno. Entonces, si yo me baso en la cigosidad, mediante el estudio de eso, estudio de ADN, ¿no? En la coriosidad, como le digo, cuando hable de la coriosidad me voy a estar refiriendo a la placenta. Es un elemento fundamental para establecer pronóstico y manejo del embarazo gemelar.
debe ser diagnosticado por la ecografía generalmente entre la 11ª y 13ª semana en manos de un buen ecografista. Es decir, en forma temprana para yo dar un pronóstico. No crean que todo embarazo germinal debe crecer bonito y grande. Hay que explicar a la mamá que uno de ellos puede quedarse con retardo de crecimiento, el otro ser pletórico, de repente uno puede morir, de repente otro se puede petrificar, el otro puede ser anémico, el otro puede ser un producto, ¿cómo se llama? Demasiado, un grupo obeso, ¿no? Entonces, no todo embarazo se puede llevar bien, entonces eso hay que explicar siempre a la mamá desde el primer control que podamos tener, pues, ¿no? Entonces, los bicordiales, acá en los bicordiales me refiero que son las dos placentas, los vasos sanguíneos de cada feto no están unidos entre sí. ¿Ve? Sus placentas están completamente separados, por eso se llaman bicoriales, ¿no? Es el mejor pronóstico que los monocoriales, ¿no? En cambio, los monocoriales, doctores, es una sola placenta. La vasculatura lo comparten, ¿no? De repente puede ser una placenta gigante o puede ser pequeñita, entonces de ahí ustedes van sacando ya el pronóstico que pueda tener. Entonces comparten esa misma vasculatura estos monocoriales, que existe un intercambio gaseoso, sanguíneo, hay un intercambio fisiológico entre estos productos que puede haber hasta complicaciones severas, ¿no? Eso es lo que tenemos que marcar siempre, por eso que el diagnóstico tiene que ser oportuno con su historia clínica. No olvidarse que los disigóticos siempre van a ser bicoriales biamnióticos, doctores, pero estoy haciendo recalcar en cada momento. Estos son el 100% de estos embarazos que son los disigóticos, van a ser con esa característica de placenta y membrana, ¿no? En cambio, los monocigóticos, que vienen a ser la tercera, perdón, la cuarta parte, hasta tal vez del 25 al 30% de todos los embarazos gemelares, lo que ustedes ya les he explicado, que pueden ser bicoriales biamnióticos hasta el tercer día. Dentro de este grupo tenemos más o menos hasta un 30%, es decir, más o menos que es la tercera parte de este grupo, ¿no? En cambio, los monocoriales biamnióticos puede tener hasta un 70%, son más, ¿se dan cuenta? En cambio, los monocoriales mononeóticos son, dicho sepa, son más raros, son estos productos, ¿no? Pero eso no quita que pongamos la importancia de estos casos que son, ¿ya? Bien. Esta tabla es importante para poderles mencionar a ustedes cuándo es un feto único, miren lo que normalmente ocurre, cuándo son monocoriales y cuándo son bicoriales. La malformación, ¿en qué de estos grupos se va a dar más? Generalmente en el feto único casi no existe, en cambio en la proporción de los monocoriales el porcentaje es mucho mayor que en los bicoriales, porque estos comparten la placenta, ¿no? Entonces la probabilidad de una complicación, una malformación es mayor en ellos. En cambio, la muerte fetal, que ocurre más o menos pasando el primer trimestre, o en otras palabras, en el segundo trimestre, que es lo más frecuente, la muerte, en feto único, la posibilidad de una muerte por una causa X es bajo. En cambio, en los monocoriales, mire, es altísimo la probabilidad, porque comparten una sola placenta y tal vez una sola bolsa, ¿no? Entonces, hasta el 10% de complicaciones de muerte fetal puede traer. De igual manera, en los bicoriales es bajo, porque son independientes uno del otro. La mortalidad perinatal también se ve aumentado en estos embarazos monocoriales. Cuando nace, ya sea parto prematuros o en pleno parto, entonces la probabilidad de mortalidad en ellos es mucho mayor en los monocoriales. De igual manera, el parto temprano o parto prematuros se ve con mayor incidencia en los monocoriales, seguido los bicoriales, y casi no, pues en los partos únicos, ¿no? En los fetos únicos casi no existe un parto prematuro, pero de causa X, pero no necesariamente. En cambio, teniendo dos fetos, tienen ustedes un útero distendido, una sola bolsa, dos placentas, entonces la probabilidad que este feto salga, en forma prematura, pues, con mayor incidencia en los monocoriales. El retardo de crecimiento también ustedes ven que en los monocoriales está más comprometido y el óbito del feto sobreviviente es alto en estos productos, el que queda, ¿no? Y la morbilidad completamente neurológica con defectos en el desarrollo de las piernas, en el desarrollo muscular, desarrollo nervioso, es mucho mayor en estos productos de los monocoriales, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos debe de informar el ecografista en gestaciones tempranas? No, entonces cuando el ecografista nos informa que
en gestaciones tempranas, o día que existe el signo de lambda, ustedes van a ver esa lámina que está ahí en el signo de lambda, corresponde a la extensión del tejido placentario, que es el córneo en la base de la membrana intergemelar. Es como un signo, es como una lambda, ¿no? Es lo que todos hemos aprendido, ¿no? Y el otro, en los monocoriales, es patognomónico el signo de la T, que es la unión del ano generando que el embrión monocorial vía amniótico. ¿Ve? Es decir, este producto comparte una sola placenta con dos bolsas y es tan delgadito esta separación que nos da una sospecha pues, de una T invertida, como ven ustedes ahí, ¿no? En cambio, cuando es más grueso el signo de lambda, estamos hablando de los bicoriales, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente para cuando nos informa el ecografista, ¿no? Ahora, las complicaciones de un embarazo múltiple es amplia, ¿no? Como yo le decía inicialmente cuando empezamos este desarrollo de esta clase, las complicaciones en la madre, pues, no es como tener un solo feto, ¿no? Si ustedes ven, caramba, un solo feto trae complicaciones, imagínense tener dos fetos dentro. Entonces, el cuadro, estos pacientes en el primer trimestre hacen frecuentemente un cuadro de hiperemesis gravídica, ¿no? Un paciente que está vomite y vomite más de lo normal, que se van a la hiperemesis, traen con trastorno hídrico, trastorno, ¿cómo se llama? Metabólico, trastorno electrolítico, ¿no? El paciente comienza a bajar de peso, hace un cuadro de desnutrición, deshidratación, que hay que compensar inmediatamente esto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en esta paciente. Posteriormente pueden hacer complicaciones como la anemia. Si bien es cierto, el embarazo per se les baja la hemoglobina, porque ustedes saben que a partir de 18 o 20 semanas de gestación, el volumen plasmático se incrementa más o menos un 40% en relación a la masa eritrocito, ¿no? Que se incrementa un 5%, es como diluir nuestra sangre. Más aumenta ¿cómo se llama? El contenido líquido y por lo tanto esta paciente hace una anemia fisiológica del embarazo. Si eso ocurre con un solo feto, doctores, imagínense con dos fetos. ¿Qué cosas hacen además? Así viendo estoscópicamente una madre, ¿no? Hacen mayor retención de agua, hacen edema de miembros inferiores. Usted lo cuando entra a la consulta con las piernas hinchadas, ¿no? Por estasis venoso, por disminución de la circulación venosa, hace un atrapamiento a nivel de los vasos ilíacos, por lo tanto, el retorno venoso es lento, ¿no? Porque tienen dos productos ahí, ¿no? Entonces comprime más estos vasos y la mujer se va encharcando, ¿no? Y eso puede conllevar a qué cosa? Que haya un retorno lento de los vasos de la sangre hacia las aurículas y por lo tanto esto va a conllevar a una disminución de la oxigenación, etcétera, etcétera. Entonces, estas pacientes comienzan a tener ese tipo de dificultad respiratoria, ¿no? Una mujer gestante, si normalmente uno hace una frecuencia respiratoria de 16 a 20, estas van a ser de 20 a 24. Su respiración es más superficial para tratar de compensar la hipoxia que va haciendo la paciente, ¿no? Entonces, todo esto, este es un acto fisiológico. A lo que voy es que, imagínense embarazos ahí adentro, ¿no? Lo que ocurre también igual, la bomba cardíaca, ¿qué hace? ¿No? Ustedes saben muy bien que la sumatoria de vectores, el vector resultante va de atrás hacia adelante, derecha, izquierda, y de arriba abajo, eso lo conocemos de estudio de la universidad. Entonces, pero cuando existen dos fetos ahí, el diafragma se eleva y ocurre, ese eje vectorial se aplana. Entonces vamos a tener ese vector resultante va a ser de derecha a izquierda bien marcado, aplanado prácticamente. Por eso es que cuando le toman el electrocardiograma, ustedes van a ver la punta del vector en derivaciones B4, B5 y B6. Entonces eso tenemos que... Y eso es fisiológico muchas veces, ¿no? Y por lo tanto, también hace un cuadro hipertensivo estas mujeres, ¿no? Hacen con mayor tendencia a tener preeclampsia. ¿No? A partir de las 20, 22 semanas de gestación comienzan a hacer cuadros hipertensivos como compensación al final. Si aparentemente la anoxia y la placenta, imagínense que tenga dos placentas adentro, ¿no? Por lo tanto, la identificación de esto hace un edema de pulmón, la anemia, una placenta previa, porque la placenta, entre comillas, no migra. Muy bien. No es que migra la placenta porque presenta CO2, sino que es como la placenta está abajo, entonces normalmente cuando se elonga, cuando se forma el segmento, que es el istmo entre el cuello y el cuerpo, ahí está, ¿cómo se llama? El istmo, y en gestante, a partir de las 30 semanas se va
adelgazando y se va elongando, es decir, se va estirando, permítame ese término, de tal manera que la placenta la arrastra hacia el fondo y en la cara lateral. Es lo normal, lo fisiológico, pero si se tiene dos efectos, existe un efecto mecánico, un efecto obstructivo que no deja migrar esa placenta, la placenta se queda en un lugar anómalo. Y eso lo conocemos como placenta previa, parcial, total, bueno, eso no interesa, es otra clase, pero la placenta no migra fácilmente, ¿no? Y si tenemos eso así, doctores, entonces en los movimientos exagerados de dos productos pueden conllevar a que en el cordón y por lo tanto ocurra un DPP, que se desprenda la placenta de forma temprana, con la consecuencia que usted sabe, pues la ruptura o la salida de la placenta conlleva pues una hemorragia, ¿no? Entonces, de forma temprana. Por eso es que todas estas complicaciones se pueden dar, ¿no? La ruptura de la base previa. La ruptura de la base previa, dentro de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, solamente para mencionar, existe qué cosa. Lo primero es la placenta previa en orden de frecuencia. La segunda hemorragia de la segunda mitad del embarazo tenemos a lo que es el DPP o desprendimiento prematura de placenta. La tercera causa es la ruptura uterina. La cuarta causa es la ruptura de la base previa y la quinta causa es la ruptura del seno marginal. Eso les han explicado a ustedes en la teoría. Pero volviendo a nuestro caso, estos pacientes hacen ruptura de base previa, que es el lugar donde el cordón se implanta sobre la placenta en la cara fetal. Y ustedes habrán visto a la placenta como tiene múltiples vasos. Esos vasos se pueden romper o separar o formar un hematoma en esa zona, ¿no? Entonces es frecuente porque si están en una sola bolsa, imagínense, monocorial, vía amniótica es diferente, pero si fuera una monoamniótica porque está en una sola bolsa, los fetos intercambian su movimiento, ¿no? Entonces esos movimientos hacen que de reo puede jalar a uno el cordón, ¿no? Y eso provoca de repente un DPP, o provoca una hemorragia, etcétera, etcétera, ¿no? Y como hay mayor consumo en estos pacientes de nutrientes, mayor consumo de forma desordenada, hay mayor metabolismo, entonces estas mujeres fácilmente hacen esa enfermedad de hígado. Es decir, pues, no solamente esto es lo que les muestro, aparte de eso hacen otras cosas. Por ejemplo, hacen las infecciones urinarias a repetición por la identificación del movimiento peristáltico del uréter, por la presencia de la progesterona que produce la disminución del movimiento del músculo liso del uréter, por un aplastamiento, entre comillas, de dos fetos a la vejiga, hace que la mujer vaya al baño a cada rato a orinar de poco en poco, pero no haya disuria. No dice, doctor, tengo la sensación de ir al baño. No, claro, porque su vejiga está aplastada y lo que va a orinar un poco, ¿no? Y eso va a conllevar, ¿qué cosa? A que pueda tener una infección urinaria, hace una cistitis, uretritis, una pielonefritis, un cuadro sistémico y viene la amenaza de aborto, la amenaza de parto pretérmino, todo lo que ustedes conocen en eso, ¿no? No solamente eso, también hacen, con frecuencia hacen ellas infecciones vaginales, porque el hongo se desarrolla en un lugar que tiene oscuro, que está caliente, que está húmedo, qué mejor condiciones ecológicas que la vagina y sobre todo que la mujer gestante per se disminuye su inmunidad. Entonces el hongo se desarrolla con fácilmente, por eso que las gestantes sufren de eso y vienen a la consulta, doctor, tengo esta secreción, dicen, ¿no? Y hay que saberles explicar a la mujer, porque si no voy de doctor, un médico, un médico, un médico, y nadie me trata, ni doctor, dice así, ¿no? Y eso hay que saberlo explicar a nuestra gestante. Bien, y así como existen complicaciones, pues, maternas, también existen complicaciones fetales, ¿no? Esas complicaciones fetales puede ser desde lo más simple que pueda presentarse hasta lo más compleja que pueda haber, ¿no? Te decía, hasta la muerte, ¿no? Hacen pues parto pretérminos estos productos, partos prematuros o partos inmaduros, por último, ¿no? Según la complicación que pueda tener. Imagínense usted una mujer que tenga 3 bebés adentro, me haga infección urinaria, me haga una pielonefritis, me haga un DPP, me haga una anemia, me haga una hemorragia, entonces puede ser un parto inmaduro, prematuro y muerte probablemente de estos productos. Entonces eso hay que estar preparado nosotros, ¿no? Hace un retardo de crecimiento por una compresión de uno de ellos, hace una restricción de crecimiento selectivo, ¿no? Es lo que se conoce como síndrome de transfusión feto-fetal, ¿no? Puede haber muerte intraútero de estos productos, y es lo que le decía un síndrome de transfusión feto-fetal. Hace una secuencia de anemia por un lado y el otro policitemia, un feto totalmente delgado, enjuto, anémico, pálido, delgado, y mientras que el otro es pletórico, con policitemia, con
de peso, ¿no? Y que aparentemente no el aumento de peso significa bonito. A veces sale una criatura y dice, oye, qué bonito es, pero sí, pues bonito, pero puede tener enfermedades. Esa puede estar hasta con una insuficiencia cardíaca, ese producto adentro, ¿no? Es decir, pues, doctores, existen muchas complicaciones que pueden dejar a estos productos, ¿no? De la secuela neurológica, las malformaciones discordantes, esos niños que de repente nacen uno pequeño, el otro más grande, uno no camina o tiene retardo en caminar, retardo en hablar, retardo en su motriz. Es decir, si no tenemos el adecuado control, van a tener problemas severos estas criaturas, ¿no? Siempre hay que advertir a nuestra gestante que el embarazo gemelar es bonito, se lleva bien, pero nos trae complicaciones si no estamos preparados para eso, ¿no? Tanto se puede desarrollar esa criatura adentro cuando de repente, pues, al final, quien lo opera o quien no tiene el parto no está en las condiciones y lo mismo que nada, le deja toda una secuela neurológica a la paciente, ¿no? En esta lámina ustedes van a ver lo que es la parte celeste, que es lo que corresponde a lo bicoreal. Lo bicoreal, aparentemente ustedes van a ver que no nos trae muchas complicaciones, doctores, ¿no? A diferencia del monocoreal. Vean ustedes en la parte celeste, estos productos son bicorales, ahí hay dos bolsas, dos placentas, esos círculos que ustedes ven ahí, ¿no? Estos son disigóticos o monocigóticos cuando le expliqué que esto ocurre durante los primeros 3 días, doctores. Acuérdense bien eso, lo que les expliqué. Son placentas independientes, tienen una vasculatura separada, pueden hacer un retardo de crecimiento, ¿no? Hay una discordancia, puede ser ellos pueden hacer un parto prematuro, por eso hay una parte que está entre medio rosado y medio, ¿cómo se llama medio celeste, ¿no? En cambio, los monocoreales, vean ustedes ahí, que hay una sola placenta, a veces esa parte marrón es solo con dos bolsas ahí adentro, ¿no? En este caso, por ejemplo, son monocoreal biamniótico, ¿no? Estos monocigóticos, la división es tardía, ¿no? Acuérdense ustedes del famoso número 12, que ocurre hasta el día 7, pues, ¿no? Entonces, vean ustedes, la placenta está compartida. Es decir, existe una vascularización compartida en estos productos, ¿no? Pueden ser totalmente diferentes, ahí trae mayor complicaciones, ¿no? Retardo de crecimiento, discordancia, trabajo de parto pretérmino, malformaciones, y como lo que es peor, puede dejarle hasta secuelas a estos productos, ¿no? ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Frente a estos cuadros hay que estar preparados, es un examen control, una ecografía, es una ecografía tal vez transvaginal, ¿no? Y a veces dice, doctor, pero ¿qué me toma transvaginal? ¿No? Siempre hay que explicar a nuestra gestante por qué le estamos pidiendo, ¿no? Si bien es cierto, una de las complicaciones mayores o más frecuentes es el parto pretérmino, el parto prematuro o el parto inmaduro, lo que podamos decirlo según la edad gestacional. Entonces, uno de los predictores para nosotros, para ver si este parto se va a venir, o de repente podemos manejar médicamente, o de repente no decimos que se venga el parto, 36 semanas, etcétera, o si yo tengo 28 semanas, ¿qué cosa debo de hacer? ¿Qué cosa es una ayuda diagnóstica acá? Es la psicometría, ¿no? La psicometría es capaz de detectar el acortamiento cervical como predictor del parto pretérmino, ¿no? Es decir, mientras más se acorte el cuello del útero, mayor probabilidad que se venga el parto. Mientras más largo sea ese cuello, para que usted me pueda entender de forma grosera, la posibilidad, aún tenga contracción esta mujer, la posibilidad que lo pueda manejar con tocolítico es mucho mejor. Pero en cambio, si yo tengo un cuello delgadito, que ya está dehiscente y sigue las contracciones, probablemente ya se me va a venir, ¿no? Entonces es muy diferente que se me venga un parto de 28 semanas a uno de 36 semanas. ¿Qué debo de hacer en ese momento con estos pacientes, no? Por eso que es importante el examen ecográfico para hacer la cervicometría, ¿no? Bueno, esto de ahí dice, ocurre 30-50% de los gemelos y 100% de embarazos múltiples mayor de 2, ¿no? Muy al margen de lo que sean. Esto es importante, doctores. No solo así sea un solo feto, siempre a veces hay que, si es necesario, la indicación médica está, hay que darle, pues, ¿no? ¿Es así? Ahora, dependiendo, como yo le decía, su edad gestacional, ¿no? Si yo tengo un muy diferente que sea uno de 28 semanas y uno de 36. Pero el 36 no necesariamente tengo que colocarle un corticoide, porque se supone que ya los neumocitos tipo 2 ya liberaron su surfactante, es decir, ya ese producto ya está preparado con el estrés que está pasando, inclusive hay liberación de corticoide en forma interna, en forma natural, entonces, entre comillas, se preparó, ¿no?
A diferencia de qué, doctores, bueno, que si yo tengo en forma temprana, entonces puedo usar el corticoide, 28 semanas, 30 semanas, uso mi corticoide, la betametasona, 12 miligramos intramuscular por 2 días, entonces puedo usar tranquilamente eso. Si tengo una cervicometría, un cuellito largo, tú puedes usarme hasta mitocolítico en estos pacientes. O sea, le doy espacio para que gane peso a esa criatura, puedo manejarlo. ¿Me entienden? Pero si yo tengo pues 36 semanas, ya no voy a estar pensando ya en retener ese producto, mejor es ya que el producto se venga, pues, ¿no? Entonces, porque ya es ya sea por vía vaginal o cesárea, es una indicación que ustedes crean conveniente, ¿no? Que ustedes, cuando son residentes de repente, ¿no? Ya en conversión con su médico asistente, ¿verdad? O cuando sean asistentes en ginecología, ¿no? Porque esto le va a quedar toda la vida, ¿no? Esto cambiará unas cosas, pero esto es en términos generales que ustedes van a manejar, ¿no? Entonces, la medición de la longitud cervical por ecografía transvaginal es capaz de detectar el acortamiento cervical como predictor del parto pretérmino, lo que les han manifestado, ¿no? Entonces, mientras más cortito, mayor probabilidad. Mientras más largo, entonces no vamos a entrar en detalle 2.5, 1.5, no, no es el tema ahorita, no solamente como hacemos grosero, permítame esa palabra, mientras más se corte, mayor probabilidad de que sea un parto. Entonces, la medición de la presencia de la fibronetina, que es otro marcador, fibronetina fetal, es capaz de predecir el riesgo del parto preterno, ¿no? Entonces, también es otro, como digo, otro marcador que nosotros solicitamos para ver si efectivamente, mientras esto esté elevado, entonces la probabilidad que se dé en el parto pretérmino, ¿no? El reposo en cama ambulatorio o la mujer hospitalizada no disminuye el riesgo de parto pretérmino, prematuro, ¿no? Entonces, yo le aconsejo, por ejemplo, un reposo en cama en esta gestante, ¿no? Es un poco relativo, doctores, dejarlo en casa y que siga con algunas contracciones esporádicas. Yo prefiero pecar por exceso, tenerlo hospitalizado, tenerlo cerca, para poder manejar con tocoalíticos, con corticoides, con antibióticos si fuera necesaria, hacer una neuroprotección con sulfato de magnesio, reposo, uso de progesterona. Es decir, puedo manejar a mi paciente mejor que sea. No, no, no tanto consejo, pero le pongo eso ahí en la lámina porque hay gente que lo hace, pues, ¿no? Entonces, yo pienso que no hay que pecar por exceso. El uso de cerclaje de rutina no disminuye el parto pretérmino, ¿no? O prematuro. El cerclaje es los puntos que se coloca al cuello cuando hay una incompetencia cervical. Hay unos puntos como una jareta, si me entienden, o sea, el punto de McDonald's, es para cerrar el cuello porque es un cuello incompetente. Pero eso, claro, si bien es cierto, eso hace que no se infecte. Pero eso no necesariamente es la que me va a decir, le hago el cerclaje y ya no se me va a venir. No necesariamente, doctores, ¿no? Eso solo le apunto porque algunas veces se está mencionado que con eso corrige, no necesariamente. El uso de progestágeno no disminuye el riesgo de parto prematuro y embarazo gemelar. Este es controversial, ¿no? Este es controversial porque, como se llama, mucho lo usamos, ¿no? A no usar, doctores, porque esto como tiene efectos de relajación de la fibra muscular lisa, entonces es preferible darle no darle nada, pues, en estos pacientes, ¿no? ¿Y cuáles son las complicaciones propias de los monocoriales? Bueno, ya netamente en estos productos que tienen una sola placenta, como ya le dije de un inicio, traen muchas complicaciones, ¿no? Diferente a que tenga dos placentas. Por ejemplo, mira ese feto. Uno pequeño en comparación con el otro, ¿no? Entre comillas, un feto donante, ¿no? Y el otro es el feto receptor, el gigante, ¿no? Y ustedes le toman una ecografía, eso de repente a uno le va a decir 28 semanas, al otro le va a decir 36 semanas y alguien que no está alertado dice, oye, pero ¿por qué tienen dos edades gestacionales diferentes? Esta es la razón, porque la ecografía mide el diámetro parietal, a los del fémur, todo lo que ustedes quieran, entonces la máquina no tiene cerebro y le pone, mide lo que encuentra, le va a dar un resultado, ¿cierto? ¿No? Y la placenta es un donante, poco líquido, ¿no? Es decir, lo que se pueda encontrar ahí, ¿no? Hoy día con la tecnología, pues utilizan bastante cosas, cirugía láser y todas estas cosas, mejoran, se ve que mejoran, se logra aumentar el peso a uno de ellos que el otro, ¿no? Bueno, ahí dice un desorden hemodinámico severo que lleva a cambios adaptativos importantes. Está asociado a cambios en la diuresis fetal, que llevan a diferencia de la cantidad de líquido. Ustedes saben, doctores, y que el líquido amniótico, vamos a redondear por trimestre, el primer trimestre, para ser un poco más grosero, está dado por las vellosidades coriales, ese líquido que se forma. En el segundo trimestre está dado
¿cómo se llama? Por la misma vellosidades coriales, ¿no? El desarrollo mismo y la transsudación de este producto, y el feto no tiene epidermis, pues tiene dermis, entonces hay una transsudación y contribuye más a la formación del líquido amniótico. Y cuando ya estamos por encima de las 28 semanas de gestación, este feto ya tiene buena diuresis, buenas clinas renales, es decir, ya orina. Entonces, parte de ese componente líquido amniótico es su orina, doctores, ¿no? Entonces, por eso que ahí dice bien claro, que está asociado a cambios de la diuresis fetal que llevan una diferencia en la cantidad de esto. Mientras más desarrollo tenga, más va a orinar, pues mientras más chiquito tenga, menos va a orinar, ¿no? Si en un momento determinado la transfusión crónica se desequilibra, uno de los fetos se transforma en donante, el otro receptor, y lo que es peor, uno puede morir pues tranquilamente ya adentro, ¿no? El síndrome feto-fetal ya más o menos les he orientado, simplemente para que vean que el diagnóstico tiene que ser en forma temprana y oportuna en las primeras entre la 11ª y 14 semanas de gestación, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo presente, eso, ¿ya? No vamos a escribir la parte ecográfica, bueno, la etapa 1 es la secuencia de polidrámidos en anhidrámidos receptor donante, ¿no? Eso es lo que le manifestaban. Uno puede tener mucho líquido, otro puede tener poco líquido, ¿no? La vejiga del gemelo donante, no visible en las menos 60 minutos de observación. El Doppler fetal en ambos gemelos dentro de los límites normales. Siempre un feto a partir de las 28 semanas, doctores, ustedes van a ver en la ecografía que su vejiga está lleno. Usted va a ver una zona oscura, ¿no? Entonces, y eso conlleva a pesar de que tiene su buena función renal, ¿no? Es decir, a partir de las 28 semanas ya este producto puede tener buena función renal. De ahí que hay algunos medicamentos que usamos en el tercer trimestre, pongamos los aminoglucósidos, está totalmente contraindicado antes de las 28 o antes de las 30 semanas de gestación, por los problemas que ustedes saben, ¿no? Pero ya lo podemos manejar a partir de las 28 semanas, 30 semanas, los aminoglucósidos, con la confianza de que este producto ya tiene buena función renal, ¿no? Bien. Este es un fluxograma, más o menos ya todo lo que hemos conversado, ¿no? Todo lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, de la conducta que se sigue de un producto, ¿no? Por lo general es todo lo que les he mencionado, ¿no? Todas las complicaciones que nos puede traer este producto, ¿no? Ustedes ven ahí, tipificar según el criterio, que en etapa 1 pongan la conducta es expectante, el control ecográfico, un Doppler, el desarrollo, el manejo, ¿no? En el estadio 2, 3 y 4, entonces la conducta ya va a cambiar con estos productos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces un poquito que no viene al tema, ¿no? De igual manera, ese síndrome anémico policitémico, es decir, uno está pequeño, uno delgado, uno pálido, el otro está completamente pletórico, lleno, gordo, obeso, ¿no? Es la discordancia severa de la concentración de hemoglobina fetal en ambos fetos, debido a una comunicación vascular placentarias unidireccionales, ¿no? En vasos de pequeño calibre con discordancia de líquido. Suele ser secundario a fotocoagulación láser, ¿no? Esto es un poco que ya es el manejo ya de personas que se dedican a ese tipo de tratamiento, cuando hay ese tipo de transfusiones, sobre todo en monocoriales, pues le hace parte en ello para que uno pueda tener su propio desarrollo, pero aún así siempre hay complicaciones con esto, ¿no? De igual manera ahí, el pronóstico es bueno en los casos espontáneos, pero el manejo es expectante, cirugía láser, transfusiones intrauterinas. En conclusión, muchos centros no lo hacen esto, pero menciono como por cuestiones académicas lo que estoy mencionando. Pero en realidad, lo que más vemos es eso, actuar, hay que ver su coherencia, hay que ver su curva de desarrollo y de crecimiento en estas criaturas, y la ecografía tiene que ser más seguido para ver cómo están estos productos, ¿no? Y darle un final feliz, ¿no? Ya sea por vía vaginal o ya sea por vía alta, ¿no? No existe, ahí dice bien claro, no existe una evidencia en el manejo óptico en esta ¿no? Todos tratamos de llevar a lo mejor, pero no existe. Por ejemplo, uno puede tener un buen control, pero uno no desarrolla y uno se va quedando, ¿no? Todo embarazo afectado por este síndrome de transfusión feto-fetal, si haya sido tratado con fotocoagulación, debe ser evaluado periódicamente con Doppler en ambos gemelos. Es lo que le decía, ¿no? No necesariamente por haber sido operado va a mejorar. A veces el daño ya está hecho y el tratamiento es tardío, ¿no? Evidentemente tampoco no podemos dejar de lado esto, ¿no? Dejamos que esto crezca, que esto, como se llama, se desarrolle mejor estos productos, ¿no? De igual forma, la restricción del crecimiento
fetal, pienso llama de tipo ecográfico, es un súper sensible que no viene al caso esto, ¿no? La secuencia de la perfusión de arteria arterial reversa. Esto es, esto es severo, lo que se puede presentar. Son poco raros, pero se dan en brazos gemelares. Esta es una, ¿cómo se llama? Una situación extrema del síndrome de transfusión feto-fetal, ¿no? Cuando el flujo sanguíneo desde la arteria uterina del gemelo bombea hacia la arteria umbilical del gemelo receptor, que es acárdico, ¿no? En sentido contrario, por eso se llama arterial reversa, se le conoce, ¿no? Secundario a comunicaciones arteriales, no retornando la sangre al gemelo del gemelo bomba de comunicaciones venosas, ¿no? Como consecuencia del feto receptor, ¿no? Existe alteraciones en su desarrollo de estructuras como cabeza, corazón, etcétera, etcétera, ¿no? El 30-50% de muerte de gemelo sano, ¿no? Como bomba, ¿no? Es decir, yo le decía, pues no necesariamente, doctores, es que sea, va a estar bien, ¿no? Existe ese tipo de discordancia que lo puede llevar a la muerte en el producto, ¿no? Antes de la 20 semanas no genera riesgo para el gemelo sobreviviente ni a la madre. Las 20 semanas se asocia más a complicaciones que se explican por dos mecanismos, la hipotensión, pérdida de esto y el tromboembolismo. Esto es cierto, ¿no? Estos vemos que esas complicaciones pueden aparecer en esa edad gestacional, ¿no? Por eso que es el control perenne. Cuando ustedes tengan estos casos, que ven uno que está creciendo, el otro no crece, o de repente uno se ha muerto adentro, perdón, lo digo. Disculpe, Juan, porque yo vivo cerca del aeropuerto y partía. Bueno, entonces vemos eso, ¿no? Se recomienda la evaluación constante con estos pacientes, ¿no? Y pedirle su perfil de coagulación cómo está, cómo sigue, ¿no? Porque la mortalidad es alta en estos productos, ¿no? Bien, creo que ahí nomás esto ya es tipo ya más o menos la edad gestacional que puede tener, hacer un control siempre temprano en estos pacientes, todo un perfil de coagulación, todo un control estricto, el control tiene que ser no cada mes, sino cada 2 o 3 semanas, según sea el caso, según como ustedes se encuentran, porque es altísimo riesgo, siempre explicar a nuestra paciente que estos pueden hacer complicaciones no solamente al feto, sino a la madre, inclusive puede llevar hasta una muerte en la mamá, ¿no? Por una hemorragia, por una atonía, una clase, creo la vez pasada, creo que conversamos, uno de las indicaciones, uno de los factores de riesgo para atonía otorina era esto, ¿no? El embarazo gemelar, esa sobredistensión, doctores, ¿no? Esa sobredistensión le puede conllevar a una atonía y, por lo tanto, si no está preparado, como yo le decía, puede llevarse esto a la muerte, ¿no? Bueno, la cesárea es, en estos casos, doctores, antes se decía embarazo gemelar cefálico, luego se vayan a vía vaginal, ¿no? Entonces eso lo hacíamos nosotros bastante, pero hoy en día no, hoy en día todo embarazo gemelar, si sea primípara o multípara, debería ser esta sala por el efecto de enclavamiento, atrapamiento de hombros, atrapamiento de cabeza, distocias, deflexiones. Entonces es preferible mejor llevar estos productos por vía alta, ¿no? Evitar, hoy en día pues los problemas legales están a la orden del día, ¿no? Todos los médicos pasan por esto, ¿no? Entonces es una cosa insignificante que podemos resolver en nuestro paciente, no llevar a otro extremo, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta del grupo, ver, por favor? Doctores, quiero escuchar a alguien, a ver. Bueno, si no, yo pregunto. Doctor, Sí, le escucho, doctor. buenas tardes. Una pregunta, por ejemplo, cuando se produce el parto vaginal de embarazos gemelares, a la salida del primer bebé, ¿cuánto tiempo máximo se puede esperar a que expulse al siguiente bebé? Me parece que es una muy buena pregunta. Se supone que su feto, el primero que salió cefálico, vamos a suponer, porque si fuera podálico usted no lo va a atender, lo va a operar, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que el feto que nos presenta Brian haya sido cefálico, sin una complicación, etcétera, etcétera. El segundo va a depender cómo esté. Si el otro puede estar podálico, el otro puede estar transverso o el otro puede estar cefálico, puede tomar una actitud viciosa.
Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, doctor, es, el cuello se le va a reducir. De que estuvo en 10 se va a reducir 6, 7 centímetros. Entonces hay que esperar que otra vez complete esa dilatación. Una vez que completa, doctores, que por lo general ocurre pues de media hora, una hora, de repente, dependiendo del caso como esté, si el feto está en forma transversa o está, ¿cómo se llama? Podálico, hay que darle ese chance vaginal, o sea, no se hace una rotación interna. Introducen la mano ustedes, buscan el pie de la criatura y de esa manera lo traccionan hacia abajo, ¿no? Evidentemente esto va a ser con un criterio científico, no es que a mí se me ocurrió de frente y jalo, no, porque puede jalar una mano y puede jalar un pie, si ustedes no saben reconocer, ¿no? Es fácil reconocer, la piernita pues tiene dedos cortitos y nunca la va a atrapar, y cuando usted toque una mano, la mano la va a agarrar a usted, ¿no? Entonces, esas son cosas que nos vamos a ir auxiliando. Pero si no se tiene experiencia, es preferible dejar ahí y entrar a la sala de operaciones, ¿no? Pero el tiempo prudencial puede ocurrir de lo que es 15 minutos hasta media hora, una hora, tal vez podemos esperar dependiendo de la dilatación que se vaya llegando a 10, ¿ya? La pregunta, ¿por qué le digo que está atinada? Porque ustedes van a ir al Serum y en el Serum no van a tener pues un hospital, no van a tener ginecólogo, qué hacer en ese momento, ¿no? Bien, doctor, ¿es otra pregunta? A ver. Alexander Joel, Sí, doctor. sí, ¿alguna pregunta? A ver. No, doctor, no tengo ninguna consulta. Andrés Gustavo Segarra, No, doctor. eh, Brian Blanco, pregunten o yo le voy a preguntar, ¿eh? A ver, César Guamán. Presente, doctor. Ninguna pregunta. A ver, César Guamán, ¿qué te parece? ¿Cómo son la división en los bicoriales? ¿Ves? Y yo les expliqué con rema técnica, así que... Cristian del Río. Sí, doctor. Daniel Sea. Se escapó. Me estoy Doctor. pasando lista. Doctor. Daniel Sea. Sí, doctor. Presente. Edwin Villanueva. Edwin Villanueva Vaca. Oca, no está. Elita Guadalupe Hernández. Fanny Torres. Doctora Fanny. Falta. Gino Gonzalo Alcalde. Gino González. Falta. Pues no se quejen, ¿ah? Yo las preguntas no lo voy a hacer así ahora, voy a enredar todas las preguntas para que no digan que me voy a copiar del compañero, y esto no. Ahora voy a enredar las preguntas del examen. Harold Cárdenas. Presente, doctor. Juan Pablo Herrera. Presente, doctor. Presente, Juan Pablo Herrera, doctor. Cristel Bonifacio. Falta. Lisbeth de la Cruz. ¿Ves? Prenden la computadora y lo dejan, no se quejan. Lucía Inostroza. Luis Edgar Chipana. Presente, doctor, buenas tardes. Marco Flores Marcelo. Presente, doctor, buenas tardes. María Vélez. Presente, doctor, buenas tardes. María Vélez, ¿no? Chipana. Mávila González.
Presente, doctor. Buenas tardes. Natalia Colfer, Presente, doctor. Buenas tardes. Noriega Vergara, falta. Omar Valverde. Presente, doctor. Buenas tardes. Ojo, ya no regreso, ¿ah? Después de medio todo, no, ya no regreso ya. Pantoja Ramos. Falta. Patricia Meilín. ¿Cuántas falta, Presente, doctor. No he entendido la computadora. ¿eh? Pérez Acuña Leonardo. Presente, doctor. Buenas tardes. Ricardo Nicolás Vivas. Presente, doctor. Buenas tardes. Rodríguez Pinao. Presente, doctor. Buenas tardes. Sharon Matsume. Sharon Delgado. Chile Francesca. Presente, doctor. Tello Colmenares. Presente, doctor. Buenas tardes. Yo voy a apagar la computadora apenas acabe. No quiero que nadie me diga que no me dijo nada. Trujillo Medina. Presente, doctor. Buenas tardes. Valeria Nicole. Presente, doctor. Buenas tardes. Wilmer Saúl. Wilmer Saúl. No está. Yarumi Lin. Sí, doctor. Buenas tardes. Presente. Gido. Presente, doctor. Buenas tardes. Gido, ¿no? Bien, jóvenes. Sí, doctor. ¿Cómo se llama? Doctor, ¿Todo bien? me acaban de decir. Buenas tardes con todos. Un saludo para todos. Buenas tardes. Doctor, están sacando la reunión.